Creo que es natural que los familiares de las víctimas sientan un odio tan grande que quieran matar al asesino. Sin embargo, hay un asesino al que los familiares de 3 personas asesinadas le dijeron que querían disculparse con él. Hiroshi Okumoto, condenado a muerte. Inicialmente los familiares de las víctimas exigían la pena capital, pero después solicitaron un nuevo juicio para rectificar la situación. Después de la sentencia de muerte, los familiares de las víctimas pidieron una reducción de la pena. ¿Qué motivó este cambio en sus sentimientos? ¿Mató a un hombre? ¿Qué fue lo que llevó a esa persona a cometer tal acto? El caso del asesinato de 3 miembros de la familia Miyazaki. La noche del 1 de marzo de 2010, en la ciudad de Miyazaki, prefectura de Miyazaki, un hombre llamó al 110 diciendo que al regresar a casa encontró muertas a su esposa y a su suegra. Poco después, cuando la policía llegó al lugar, encontraron a 24 años en ese entonces esposa del hombre que llamó, y a su madre, Takako Ikegami, de 50 años, ambas muertas en la casa, sangrando por la cabeza. Además, el esposo que hizo la llamada, Hiroshi Okumoto, de 22 años en ese entonces, dijo que su hijo mayor no estaba y se descubrió que el bebé de 5 meses estaba desaparecido. La policía comenzó a investigar de inmediato, comenzando por quién encontró los cuerpos. La policía comenzó a interrogar a Okumoto sobre los hechos, respondiendo a sus preguntas. Sus respuestas tenían muchos puntos ambiguos, por lo que empezó a levantar sospechas. El 2 de marzo en la madrugada, Okumoto confesó durante el interrogatorio haber enterrado a su hijo mayor en el almacén de materiales de su trabajo. Así lo declaró, y el cuerpo de su hijo de 5 meses fue hallado a unos 600 metros de su hogar, tal como lo dijo. El cuerpo fue encontrado en el almacén de materiales de la empresa constructora donde trabajaba Okumoto, y tras este hallazgo, Miyazaki Shiken arrestó a Okumoto por asesinato y abandono del cadáver de su hijo mayor, y luego procedió contra su esposa y suegra. También admitió el asesinato de ellas, por lo que fue arrestado nuevamente. En este caso, donde 3 miembros de una familia fueron asesinados, el culpable resultó ser Hiroshi Okumoto, el esposo, quien fingió descubrir los cuerpos primero y llamó a la policía. ¿Qué pudo llevar a un hombre a asesinar a su amada familia? ¿Y por qué este despiadado criminal fue considerado por los familiares de las víctimas? ¿Por qué los familiares de las víctimas llegaron a pedir que se le diera una sentencia más leve solo porque él dijo que quería disculparse? La persona clave en esto fue la suegra con la que vivían. Ahora, aquí están los detalles del caso. Okumoto, el culpable de este caso, se unió a la Fuerza Aérea de Autodefensa tras graduarse de la preparatoria. Conoció a su futura esposa mientras estaba destinado en Miyazaki. Conoció a Kumiko-san en marzo de 2009, aproximadamente un año antes de que ocurriera este caso, debido a Kumiko-san. Ellos dos se casaron. Al mismo tiempo renunció a las fuerzas de autodefensa donde trabajaba y se cambió a una empresa de construcción civil en Miyazaki. Dejó las fuerzas de autodefensa donde tenía un salario estable. El salario en la empresa de construcción civil era de 180.000 yenes al mes. Se dice que esa cantidad era insuficiente, y al pensar en el hijo que estaba por nacer y en la vida cotidiana, se volvió difícil, por lo que terminó viviendo con Takako Ikegami, la madre de su esposa. Okumoto, valorado en la nueva empresa, tenía la confianza del presidente, pero su suegra lo criticaba constantemente por su bajo salario. La convivencia con su suegra, que tenía cambios de humor muy fuertes, hacía que cada día fuera una prueba de paciencia para él. Kumiko, su esposa, también empezó a tratarlo con más dureza al ver la actitud de su propia madre. Se sentía fuera de lugar en su propio hogar a diario. Él comenzó a no volver a casa directamente después del trabajo, sino que pasaba tiempo en su auto. Tras pasar un rato en el coche, regresaba a casa alrededor de las 10 u 11 de la noche. Además, por su trabajo como obrero de la construcción, desde que comenzó la vida en común, salía al trabajo muy temprano, alrededor de las 4 de la mañana. Alrededor de un año más tarde, el 22 de febrero de 2010. Ese día también pasó el tiempo en su auto y regresó a casa ya entrada la noche. Mientras estaba en el auto, él solía pasar el tiempo enviando correos a mujeres que conocía en sitios de citas. Esto era algo que hacía con frecuencia. Ese día, Kumiko se enteró de esto y, furiosa, le dijo que podía divorciarse de él en cualquier momento. El 23 de febrero finalmente llegó el día. Esto se convirtió en el detonante directo del crimen. Regresó a casa a medianoche tras un incidente. Él y su madrastra discutieron la primera ceremonia de Seku de su primogénito. Residen en Miyazaki, junto con los padres de Miyazaki. Discutieron sobre dónde hacerlo en Fukuoka y sus opiniones chocaron. La madrastra, alterada, le golpeó la cabeza varias veces con las manos y le dijo: regresa a tu aldea, por eso la gente de allí es así. Si quieres divorciarte, hazlo. Conseguiré una indemnización justa por mi paciencia y por soportar tanto. Las palabras de su madrastra lo quebraron por dentro. Desea escapar de ella. 25 de febrero. Él sentía soledad porque no podía involucrarse entre su madrastra y su esposa e hijos a través de la crianza diaria. Además, la falta crónica de sueño y el estrés lo llevaron a pensar que la única manera de escapar de su madrastra era matar a los 3, y así decidió cometer el crimen.
Cerca de las 5 de la mañana del 1 de marzo, él sumergió a su hijo de 5 meses en la bañera en su casa en la ciudad de Miyazaki y lo asfixió hasta la muerte. Después, atacó a su esposa dormida con un cuchillo. Cuando ella despertó, la apuñaló en el pecho con el cuchillo y luego la mató golpeándola unas 5 veces en la parte posterior de la cabeza con un martillo. Por el ruido en ese momento, alguien más despertó. También asesinó a su suegra golpeándola con el martillo cuando ella se había levantado. Luego, fue a trabajar normalmente y volvió a casa al terminar su jornada, alrededor de las 9 de la noche. Después de enterrar el cuerpo de su hijo mayor en un almacén de materiales a unos 600 metros de su casa, él fingió ser el primero en descubrir que su esposa y suegra estaban muertas y llamó a la policía, lo que inició la investigación del caso. La investigación forense: su esposa y su suegra murieron por daño cerebral debido a golpes en la cabeza con un martillo. Se dice que el estado en que quedaron solo se ve en accidentes de tráfico graves. Fue una explosión de ira intensa, lo que llevó a este hombre a una ira incontrolable. Como ya hemos mencionado, fue la difícil personalidad de su suegra con la que vivía. Desde que empezaron a vivir juntos, comenzaron los insultos y reprimendas de la suegra hacia él. No sabes cargar al niño, eres joven, no deberías dormir tanto. La suegra se quejaba de que no hubo compromiso ni boda cuando se casaron, gritándole sin problema delante de otros que no le agradaba desde que dejó las fuerzas de autodefensa. Para él, que trabajaba largas horas, no había momentos de tranquilidad en su hogar. Los ataques de la suegra se extendieron incluso a los padres de él. Decía que la familia de él no hacía nada por ellos, y cuando los padres de él vinieron desde Fukuoka, ella ni siquiera quería dejarlos entrar a la casa. Por todo ese trasfondo, se piensa cada vez más que este caso no fue solo culpa de él, pero al final a él le dictaron la pena de muerte. En el juicio de diciembre de 2010, el mayor punto de controversia fue porque, si solo quería escapar de su suegra, la cuestión era por qué también mató a su esposa e hijo. Sin embargo, en ese momento, él no había logrado aclarar sus sentimientos hacia su familia, así que repetía una y otra vez que no sabía cuál era su motivo para matarlos, y esa actitud fue interpretada como falta de remordimiento. Sin embargo, tras el primer juicio, surgió una persona que aseguró que el caso no fue únicamente su culpa. Se trataba del hermano menor de su esposa, su cuñado, familiar de las víctimas. Es una persona. En el primer juicio, fue una persona que exigió firmemente la pena de muerte, pero a medida que avanzaba el juicio, empezó a pensar que tal vez la madre también tenía parte de la culpa en este caso. El cuñado sabía cómo era su madre. Cuando se reunió con él, ya había decidido matarlo. Presentó una apelación solicitando que la Corte Suprema mantuviera la sentencia original y que se repitiera el juicio. Es sumamente inusual que la familia de la víctima esté de acuerdo con la última solicitud de la defensa, y así lo expresaron en la declaración presentada. El cuñado dijo lo siguiente: en cuanto a las partes en las que mi madre tuvo la culpa, yo mismo lo reconozco. Incluso llegué a sentir que quería disculparme con Okumoto, el acusado. En marzo de 2017, el abogado defensor ya había sido confirmado. En octubre de 2014, presentó esta declaración jurada ante el Tribunal de Distrito de Miyazaki para solicitar una revisión de su sentencia de muerte. Sin embargo, en septiembre del mismo año, respecto a la sentencia, la solicitud fue rechazada porque la declaración no se consideró una razón válida para la revisión. Su sentencia de muerte quedó firme y en 2021, actualmente, él es un condenado a muerte. Recluido en el centro de detención de Fukuoka, pasa sus días arrepentido y reflexionando. Es paciente y tímido. Su familia recuerda que en su infancia no tuvo una etapa de rebeldía, pero en realidad simplemente no podía expresar lo que sentía y ocultaba sus verdaderos pensamientos, algo que las personas a su alrededor no notaron. Él mismo cuenta que, cuando estaba en la primaria, si había algo que no podía soportar, golpeaba piedras con un palo con todas sus fuerzas. En la evaluación psicológica de segunda instancia, se determinó que él reprimía sus impulsos y no expresaba sus verdaderos sentimientos. Al no liberarlos gradualmente, no podía controlarlos cuando finalmente emergían, pues no estaba preparado para manejar esa situación. ¿No habría sido mejor hablarlo antes del incidente? Durante el juicio, el fiscal y el abogado indicaron que había otras maneras de resolver la situación, como una mediación de divorcio. Sin embargo, él dijo que nunca había discutido con otros y no sabía qué hacer. Desde niño, siempre se había estado aguantando y, con el tiempo, él relata que alcanzó un punto donde ya no podía expresar lo que realmente sentía. En un estado mental fuera de control, continuó golpeando la cabeza de su esposa y su suegra con un martillo. Le vienen a la mente recuerdos de cuando estaba en la primaria y, al no poder soportarlo más, golpeaba piedras con un palo. Expreso mis más sinceras condolencias por las 3 personas que fallecieron. Gracias por ver el video.